Curiosidades acerca del callar, del silencio. Vamos a citar a personajes famosos que hablaban poco. O también nos referiremos a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca, e incluso hablaremos muchísimo de algunos grupos religiosos que tuvieron y tienen aún como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio ha sido uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica se privilegiaba una retórica elocuente y verborrágica. Hablamos, por ejemplo, de los grandes oradores griegos, cuya elocuencia servía como prueba, tenía un valor de prueba en los juicios. Si un abogado, vamos a llamarlo así, era elocuente, pues eso servía para ganar la contienda. No se analizaban tanto los hechos expuestos como la forma en la cual se los exponía. Pero hoy hablaremos de silencio. Decíamos que, aunque en la antigüedad se privilegiaba esa verborragia, por ahí el silencio religioso o el silencio sagrado no era infrecuente. Pitágoras, y muchos como él, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras y por 2 años no podías hablar. Lo hemos contado algunas veces. Tampoco veías al maestro los primeros 2 años. En realidad no sé para qué ibas. Pero el silencio era decisivo entre los pitagóricos. Plutarco decía que el silencio era algo profundo y reverente, y aseguraba que el silencio era divino, en tanto que era lo que aprendíamos de los dioses. De los hombres, decía Plutarco, se aprendía la palabra, que para él, para Plutarco, no para nosotros, era una cosa más baja. Los padres de la Iglesia se acercaron a este pensamiento. San Ambrosio se preguntaba, retóricamente, lo siguiente: ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa, si no es a callarnos, para que podamos ser capaces de hablar? Decía esto que es hablar de más, ¿no? Decir esta frase es contradictorio con lo que se está indicando. San Ambrosio, que además fue el que inventó la manera de leer el silencio, ¿no? Bueno. Pero también San Ambrosio refundió en el sentido de compiló, suavizó, glosó, trabajó sobre el tratado de Cicerón. No es que lo refundió en el sentido vulgar de la palabra, por ejemplo, a fulano lo voy a refundir, no. Bueno, cuando refundió en ese sentido el tratado de Cicerón sobre los deberes, lo convirtió en un manual de conducta para clérigos, cosa que Cicerón desde luego no se proponía, toda vez que cuando él escribió aquel tratado no había ni clérigos y ni siquiera cristianos. Bueno, en esa obra San Ambrosio incluye la recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. Y el silencio siempre fue una señal de gravedad. Hablar demasiado ha parecido como una señal de vacuidad o de ligereza. Se ha relacionado la reserva verbal con la nobleza y, por el contrario, la locuacidad con la bajeza. El charlatán, ¿no? El hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568. Tenemos aquí el texto, en el que se dice que está prohibido charlar en las iglesias. Me parece muy bien eso. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días en cana, pan y agua a quien conversara en la iglesia. Bien, estamos haciendo un ejercicio de silencio. Ahora, mientras que el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. San Bruno de Colonia fue el fundador de la orden de la Cartuja, los cartujanos, e hizo voto, el amigo San Bruno, de silencio riguroso. Él y todos los monjes que lo siguieron, ¿no? Se retiraron al desierto de la Chartroise, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida, pero no en la Tebaida, sino aquí donde les acabo de decir. Y hay una anécdota graciosa acerca de San Bruno. Cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso, que ni me acuerdo quién era, y vio una de las estatuas con las cuales el escultor estaba trabajando, y quiso hacer un cumplido, ¿no? Che, qué linda estatua, qué sé yo.
un cumplido clásico, por otra parte, y le dijo: qué belleza, qué maravilla, solo le falta hablar. Y el escultor le contestó: pues si hablara, yo sería el menos talentoso de los hombres, porque es la estatua de San Bruno, que justamente no hablaba, ¿no? La cuestión es que la Orden de la Cartuja, esta de San Bruno, tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas. Bueno, entonces lamento decirle que hablaban, se comunicaban. Bueno, sí. Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras edificantes, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la locuacidad. Bueno, pero se puede ser demasiado hablador escribiendo. Es curioso, no renunciaban a la expresión de los pensamientos, renunciaban a la forma sonora de esa expresión. Pero escribían tranquilamente, y escribían 20 páginas para decir nada. Macedonio Fernández, refiriéndose a Víctor Hugo, lo calumnió del siguiente modo: ¿qué querés con ese gallego? El lector se fue y él sigue hablando. Extraordinario. Bueno, en el siglo XIV, ya muerto San Bruno, vamos a darlo por muerto, pobre San Bruno, debe haber muerto en silencio además. Ya muerto San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar a esta orden de los cartujanos, que no hablaban, una muestra de aprecio y consideración. Dice: lo voy a favorecer a estos tipos que son buena gente. Y decidió reformar las reglas austeras de aquella orden, haciéndola más suave en algunos aspectos. Como, por ejemplo, en el referente a no hablar. Dijo: bueno, desde ahora pueden hablar. Y el proyecto indignó a los cartujos, y enviaron una carta toda llena de objeciones, una carta de 20 páginas. Urbano, pensando que les estaba haciendo un favor, decidió seguir adelante con esa reforma. Es decir, decidió dejarlos que hablaran. Y entonces apareció en el Palacio Papal de Aviñón, por la época de los papas en Aviñón, una comitiva muy extraña. Era una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente ante Urbano V y su corte. Tanto el Papa como los cardenales quedaron estupefactos ante lo insólito de aquella embajada. Porque en verdad todos los que acudían a la curia apostólica lo hacían para manguear alguna dispensa, algún indulto, una exención, pero no, los cartujos querían vivir con toda severidad y mantener su silencio. Entonces Urbano no continuó con sus reformas y tampoco ni siquiera los obligó a que le dirigieran la palabra, y ni los atendió. Lo dejó nomás que hicieran lo que quisieran, o mejor dicho, los dejó nomás que no hicieran lo que quisieran. Los cuáqueros, aquellos tipos que temblaban, ¿no? Consideraban las palabras como signos de vileza, como una parte del siglo, del mundo exterior, y recomendaban abstenerse de decir muchas palabras. La ilustración más notable del repudio de los cuáqueros a la palabra fue la institución de la llamada reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones, sin sermones, de exclusiva meditación. Los reyes también consideraban una virtud el permanecer silenciosos. Ahí están los reyes de España, ¿no? Los Austrias de Felipe II en adelante. Parece que sacando a Carlos I, todos los Austrias eran particularmente célebres por esa condición silenciosa. Incluso lo usaban como estrategia para parecer más dignos, ¿no? Entre los reyes franceses dicen que los más conversadores fueron Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón hablaba poco y Napoleón III muchísimo. Parece que hartaba, Napoleón III, ¿no? Hartaba a los ministros hablando sobre balística. Él era experto en balística y en artillería. Y los tenía los ministros 2 horas hablando sobre el asunto. Anteriormente en la corte de los reyes de Francia, en Versalles, nadie podía hablar con el rey durante las comidas. A menos que, cuando comidas de la corte, a menos que el rey le dirigiera primero la palabra. Así estabas ahí, y por ahí al rey se le prendía fuego el pantalón.
Estaba prendiendo fuego el tipo. Y vos no le decía nada. No le podía decir. Si él no te dirigía la palabra antes, lo dejaba que se quemara. Y el rey ardía y chao. Si el rey no estaba muy elocuente, a veces, nada más que para facilitar la comida, decía una frase cualquiera como para dar permiso a los demás a que hablaran. El tipo no tenía ganas de hablar, pero decía cualquier cosa, ponele... No tengo ganas de hablar, pues. No, decía ponele, no sé dónde vamos a ir a parar, que es una frase provocadora, Sí. y listo. Y ahí podías hablar todo el tiempo. Yo he visto también ahí en la provincia de Buenos Aires a los trapenses que hacen voto de silencio y que saludan con inclinaciones de cabeza, con sonrisa, pero no hablan. ¿Hablarán los animales? No lo sé. Melampo, un personaje de los mitos griegos, tenía la facultad de oír el lenguaje de los animales, no solo de oírlo, sino de entenderlo. Pero bueno, esos son mitos. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara esta vocación silenciosa. Sí. Debe haber algo. Debe haber, no sé. Algún tango que se llame Silencio. Sí, hay un Tiene tango. que haber. Hay un tango que se llama Silencio. El discotecario es bastante parco. El discotecario ¿no? es muy parco. Sí, habla poco. Sin embargo, había un discotecario suplente. ¿Qué pasó con el original? Sí, me empezó a hablar de Roland Barthes. Mira qué bien. Dice, mire, Silencio, lo que es producido, dice, exclusivamente para no ser signo, por ahí termina siendo signo. Eso le dijo, tomando Pero mate. qué avanzado. Claro. Se recupera como signo el silencio. Y casi no hay manera de que no signifique algo. Pero es fantástico. No hay manera de que silencio no signifique algo. Significa, por empezar, lo dice el propio Barthes, me parece. Soy silencioso. Significa eso. Bueno, pero entonces ya salí corriendo y me compré un disco yo, que es esta milonga tan linda de Omar Moreno Palacios, que escucharemos cantada por su autor, y que se llama Nunca te dije nada. Evidentemente es una milonga que habla sobre estos asuntos de silencio.